Imagina uno de los conflictos más tensos del planeta, un país con uno de los ejércitos más poderosos del mundo y otro país con enormes reservas de petróleo, una posición estratégica clave y una historia de enfrentamientos con Occidente. La relación entre Estados Unidos e Irán lleva más de 4 décadas marcada por desconfianza, amenazas y crisis internacionales. Pero cuando Donald Trump llegó al poder, la tensión aumentó todavía más. Acuerdos nucleares rotos, sanciones económicas, ataques militares y un conflicto que estuvo peligrosamente cerca de convertirse en una guerra abierta. Entonces, surge la gran pregunta: ¿por qué Estados Unidos presiona tanto a Irán? ¿Es realmente por su programa nuclear? ¿Tiene que ver con el petróleo? ¿O se trata de algo mucho más grande, como el control de Oriente Medio? Hoy vamos a analizar todas las claves de uno de los conflictos geopolíticos más importantes del mundo. Primero tenemos que entender que esta rivalidad no empezó con Donald Trump. Para comprender el conflicto debemos viajar en el tiempo hasta el año 1979. Ese año ocurrió un evento que cambió completamente la relación entre Estados Unidos e Irán, la Revolución Islámica. Antes de la revolución, Irán era uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Oriente Medio. El país estaba gobernado por el Shah de Irán, un líder que mantenía buenas relaciones con Occidente. Pero en 1979, una revolución popular cambió completamente el sistema político del país. El nuevo gobierno iraní adoptó una postura muy crítica hacia Estados Unidos y hacia la influencia occidental en la región. La situación explotó cuando un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán. Durante 444 días, decenas de diplomáticos estadounidenses fueron retenidos como rehenes. El mundo entero siguió aquella crisis con enorme tensión. Desde ese momento, la relación entre ambos países quedó completamente rota. Desde entonces, Washington ha considerado a Irán como uno de sus principales rivales en Oriente Medio. Pero el verdadero punto de preocupación para Estados Unidos llegó décadas después: el programa nuclear iraní. Durante años, Irán ha desarrollado tecnología nuclear. El gobierno iraní asegura que su objetivo es producir energía para uso civil. Sin embargo, muchos países occidentales sospechan que el verdadero objetivo podría ser desarrollar armas nucleares. Un Irán con bomba nuclear cambiaría completamente el equilibrio de poder en Oriente Medio, especialmente para países como Israel, que considera el programa nuclear iraní una amenaza directa. Para intentar evitarlo, en 2015 se firmó un acuerdo histórico entre Irán y varias potencias internacionales. Ese acuerdo limitaba el desarrollo nuclear iraní a cambio de eliminar sanciones económicas. Durante algunos años pareció que la tensión podía reducirse, pero todo cambió cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Trump siempre criticó duramente el acuerdo nuclear con Irán. Según él, el acuerdo era demasiado débil y no garantizaba que Irán abandonara definitivamente su programa nuclear. Por eso, en 2018 tomó una decisión histórica. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear. Y no solo eso, el gobierno estadounidense impuso algunas de las sanciones económicas más duras de la historia contra Irán. Estas sanciones afectaron especialmente a la exportación de petróleo. El petróleo es una de las principales fuentes de ingresos del país. Al limitar la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, la economía del país sufrió una fuerte crisis. La inflación aumentó, el valor de la moneda cayó.
y la tensión entre ambos países volvió a aumentar rápidamente. Pero el petróleo no es solo importante para la economía iraní, también es clave para entender la importancia estratégica del país. Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta, pero además está situado en una de las zonas más estratégicas del mundo, muy cerca del famoso Estrecho de Hormuz. Este estrecho es una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Por allí pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se transporta en el mundo. Cada día, enormes petroleros cruzan esas aguas llevando energía hacia Europa, Asia y América. Si ese estrecho se cerrara, el impacto en la economía global sería inmediato. Los precios del petróleo podrían dispararse, el comercio mundial se vería afectado y muchos países sufrirían graves problemas energéticos. Por eso, cualquier conflicto en esa zona preocupa tanto a la comunidad internacional. Durante el gobierno de Donald Trump, la tensión alcanzó uno de sus momentos más peligrosos. En enero de 2020 ocurrió un hecho que sorprendió al mundo. Estados Unidos lanzó un ataque con drones en Irak. El objetivo era uno de los militares más importantes de Irán, el general Qasem Soleimani. Soleimani era considerado una figura clave dentro de la estrategia militar iraní. Su muerte provocó una enorme reacción en Irán. Millones de personas salieron a las calles para asistir a su funeral. El gobierno iraní prometió vengar el ataque. Pocos días después, Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Irak. Durante varios días, el mundo temió que pudiera comenzar una guerra directa entre ambos países. Finalmente, el conflicto no escaló más allá de esos ataques. Pero el episodio demostró lo cerca que el mundo podía estar de una guerra en Oriente Medio. Pero el conflicto no se trata solo de Estados Unidos e Irán. También hay que entender el complejo equilibrio de poder en la región. Irán tiene aliados en varios países de Oriente Medio y apoya a diferentes grupos políticos y militares. Por otro lado, Estados Unidos mantiene alianzas estratégicas con países como Israel o Arabia Saudita. Esto convierte a la región en una especie de tablero geopolítico muy complejo. Cada movimiento puede cambiar el equilibrio de poder y cada crisis puede tener consecuencias globales. Entonces surge la gran pregunta final: ¿podría realmente estallar una guerra entre Estados Unidos e Irán? Una guerra directa entre ambos países tendría consecuencias enormes. Podría afectar al precio del petróleo, al comercio internacional, a la estabilidad de todo Oriente Medio. Por eso, muchos analistas creen que ambos países intentan evitar un conflicto directo a gran escala. Sin embargo, la tensión sigue presente y cualquier incidente podría volver a escalar rápidamente. La rivalidad entre Estados Unidos e Irán no es algo reciente, es el resultado de décadas de conflictos políticos, estratégicos y económicos. Durante la presidencia de Donald Trump, esa tensión alcanzó uno de sus niveles más altos. Entre sanciones, amenazas y ataques militares, el mundo estuvo muy cerca de un nuevo conflicto en Oriente Medio, pero la historia aún no ha terminado. El futuro de esta relación sigue siendo incierto y el mundo continúa observando atentamente lo que ocurre entre estas dos potencias, porque lo que suceda entre Estados Unidos e Irán podría cambiar el equilibrio global durante las próximas décadas.